El sistema vestibular tiene un rol detrás de escena para mantener la orientación espacial y llevar a cabo reflejos para estabilizar la visión y el equilibrio. Los trabajos seminales que demostraron la presencia de un sistema vestibular fueron realizados por el doctor Prospero Menier, que trabajaba en el Instituto de Sordomudos de París, y que él empezó a notar que muchos de sus pacientes que estaban sordos tenían vértigo. Hasta ese momento se desconocía la existencia de un sistema vestibular y se consideraba que el vértigo era una manifestación cerebral parecida a la epilepsia o relacionada con las epilepsias. Pero él fue el primero que demostró la presencia de receptores de sistema vestibular para mantenimiento de la orientación espacial y del equilibrio y la postura. En realidad, el sistema vestibular traduce las fuerzas de aceleración y gravedad en impulsos nerviosos. ¿Dónde envía esos impulsos nerviosos? Por un lado a los centros motores y por otro lado a la corteza cerebral. A los centros motores los envía para mantener una estabilidad postural y ocular en la corteza cerebral para conocer la orientación del cuerpo en el espacio. Desde el punto de vista anatómico, el sistema vestibular consiste en los órganos semicirculares, 3 órganos semicirculares que se encuentran orientados en posición ortogonal entre sí, son los canales semicirculares superior, posterior y lateral. Y por otro lado están los órganos otolíticos que consisten en el utrículo y en el sáculo. Tanto los canales semicirculares superior y lateral como el utrículo están inervados por el nervio vestibular superior. El canal semicircular posterior y el sáculo están inervados por el nervio vestibular inferior. Cada uno de los canales semicirculares tienen un ensanchamiento que se denomina ampolla, que se conecta con el utrículo. Ese ensanchamiento se encuentra la ampolla y dentro de esa ampolla se encuentra el órgano sensorial, la cresta ampular, donde se hallan las células receptoras de tipo ciliadas. Hay 2 tipos de células ciliadas, las tipo 1 y las tipo 2. Las células receptoras son elementos celulares diferenciados, no son neuronas. Envían la información a la neurona vestibular primaria, cuyo cuerpo celular se encuentra a nivel del ganglio vestibular. Hay 2 tipos de células receptoras, las tipo 1, que tienen una forma en botellón, y las tipo 2, que tienen una forma más rectangular. Y los aferentes vestibulares primarios tienen sus terminaciones en forma de cáliz, que esas terminaciones en cáliz van a recoger los impulsos generados en las células receptoras tipo 1, o los aferentes en botones, que van a recoger los impulsos generados en las células receptoras tipo 2. También hay botones eferentes que controlan todo el sistema. De hecho, hemos dicho que las células receptoras son de tipo ciliadas. Esos cilios se encuentran en la posición apical y en un extremo se encuentra el quinocilio. Cuando se produce la inclinación o el movimiento de los cilios hacia el quinocilio, se produce una despolarización de la célula vellosa, de la célula ciliada. Cuando el movimiento de los cilios son desde el quinocilio, o sea, en movimiento contrario, se produce una hiperpolarización con inhibición de las células ciliadas. En realidad,
el desplazamiento depende de la apertura de los canales de potasio que se encuentran a nivel apical. La deflexión de los estereocilios hacia el quinocilio genera una apertura de los canales de potasio. Esto genera una despolarización de la célula ciliada, entrada del calcio al medio intracelular, y esa entrada de calcio permite la liberación de vesículas con glutamato. Ese glutamato, como neurotransmisor excitatorio, producen la excitación de la fibra aferente. Esas fibras aferentes provienen de los canales semicirculares o del utrículo y el sáculo. No es lo mismo el concepto de aceleración que el concepto de velocidad. Velocidad corresponde a una relación entre longitud y tiempo. Longitud y tiempo. La aceleración corresponde a los cambios de la velocidad. El sistema vestibular groseramente censa para dos tipos de aceleraciones. La aceleración lineal de la cabeza. Para comprender la aceleración lineal son los movimientos que se producen en la cabeza cuando, por ejemplo, subimos o bajamos de un ascensor o cuando estamos en un medio de transporte que está avanzando o retrocediendo. Y la aceleración angular corresponde a los movimientos de la cabeza de rotación lateral, de inclinación lateral y flexión y extensión de la cabeza. Los canales semicirculares van a ser aquellos que censen para la aceleración angular de la cabeza. Van a transducir los movimientos de aceleración angular de la cabeza en impulsos nerviosos y van a enviar la información al sistema nervioso central. Los órganos otolíticos, o sea, el utrículo y el sáculo, van a censar para la aceleración lineal de la cabeza. Es decir, van a transducir la información de aceleración lineal en impulsos nerviosos y van a enviar la información por medio de impulsos nerviosos al sistema nervioso central. Los órganos otolíticos tienen una línea divisoria que se denomina estriola. Esa estriola va a separar la dirección de despolarización de las células ciliadas. O sea, la disposición de las células ciliadas a un lado y el otro de la estriola va a ser diferente. No va a ser la misma orientación de un lado de la estriola que del otro lado de la estriola. Por encima de los estereocilios, o sea, los estereocilios y el quinocilio, se van a encontrar embebidos dentro de una capa gelatinosa. Y por encima de la capa gelatinosa se va a hallar la membrana otolítica, que en realidad esa membrana otolítica del utrículo y el sáculo tiene una mayor densidad que en la endolinfa que la rodea. Fíjense, la disposición del utrículo y el sáculo tiene una disposición perpendicular entre sí. Y como se ve en esta diapositiva, se ve que la disposición de los quinocilios en las células, de las células ciliadas en el utrículo y el sáculo son disposiciones diferentes. O sea, a nivel de la mácula sacular, los quinocilios se encuentran en una posición lateral con respecto a la estriola. Y en la mácula utricular se encuentran en una posición medial con respecto a la estriola. Como hemos dicho, a nivel de las máculas tenemos una capa que corresponde a la presencia de los cuerpos celulares,
Por encima de esos cuerpos celulares se van a encontrar las células, los vellos, los quinocilios y los estereocilios de estas células ciliares embebidas en una capa gelatinosa, y por encima se van a encontrar la membrana otolítica, que contiene los otolitos, que son cristales de carbonato de calcio. Fíjense la disposición nuevamente de la mácula utricular y de la mácula sacular, y la disposición de los quinocilios, como hemos explicado oportunamente. Con respecto a los canales semicirculares, hemos dicho que cercano al utrículo, cada canal semicircular tiene un ensanchamiento que se denomina la ampolla. Dentro de esta ampolla se encuentra la cresta ampular. Esa cresta ampular va a contener, por un lado, a los órganos sensoriales, o sea, las células receptoras, que son las células de tipo vellosas, las células ciliadas con sus quinocilios, que van a estar embebidos en una capa gelatinosa. Por dentro de los canales semicirculares circula un líquido que se denomina endolinfa. Esa endolinfa tiene una densidad distinta a la densidad intracúpula. Al tener una densidad distinta, los movimientos del flujo de la endolinfa y el desplazamiento de la cúpula va a ser distinto, y va a formar lo que se denomina el modelo del péndulo. O sea, el movimiento de la endolinfa y de la cúpula no es sinérgico, sino es asinérgico o disinérgico, debido a estas dos densidades distintas que hacen comportarse a la cúpula como si fuera un péndulo. Ahora vamos a ver un videíto, yo lo voy a ir traduciendo y voy a ir explicando. La sensación del movimiento angular de la cabeza depende del movimiento de la endolinfa en el sistema vestibular. El oído interno se halla en un espacio del hueso temporal, formado por canales interconectados que conforman el sistema vestibular. El empuje del oído interno es esencial para el equilibrio y la postura. El volumen del laberinto óseo está llenado con un líquido que se llama perilinfa, que suspende al laberinto membranoso que contiene a la endolinfa. La estructura del laberinto membranoso consiste en 3 canales semicirculares que se posicionan en 3 planos: el anterior, posterior y lateral. Cada canal tiene un espacio ensanchado que se llama ampolla, que se conecta con el utrículo. Dentro de la ámpula se halla el órgano sensorial, la cresta ampular. La endolinfa mueve la cúpula gelatinosa que cubre a la cresta ampular, que se inclina y envía impulsos nerviosos al cerebro. Now we will examine the relative motion of endolymph to that of basic movements of the head. To increase clarity, spheres will be superimposed in the endolymph to help visualize motion of fluid. We will also only address movement within the left vestibular apparatus. First, let's view. Ante la rotación lateral va a estar activado el canal semicircular lateral. El fluido no se mueve en forma secuencial como resultado de la inercia.
For flexion and extension, Ante la flexión y extensión de la cabeza, se activa el canal semicircular anterior. to view endolymph motion in the posterior duct, we will show lateral bending. El canal semicircular posterior va a censar para la inclinación lateral de la cabeza. As you can see, the flow El flujo de la endolinfa es una parte esencial para el sentido del movimiento. Bueno, en este video ustedes lo que van a notar es la coordinación, la acción coordinada de los canales semicirculares laterales u horizontales entre sí, o sea, cuando se activa el canal horizontal o lateral de un lado sin nivel del otro, y después la acción coordinada entre los canales anteriores y posteriores. De hecho, el sistema vestibular del lado derecho y del lado izquierdo están actuando coordinadamente para mantenimiento del equilibrio y mantenimiento de la postura.
Una característica de las neuronas aferentes primarias, o sea, la primera neurona de la vía vestibular, es la presencia de descargas espontáneas. En una situación ideal de reposo, hay descargas espontáneas de los aferentes primarios, de las fibras de las correspondientes a las neuronas vestibulares primarias. Cuando se produce un desplazamiento de los cilios hacia el quinocilio, se produce una entrada de potasio con la posterior despolarización de la célula receptora y una ulterior aumento de la descarga espontánea en el aferente primario. Cuando el desplazamiento de los estereocilios es en forma contraria del quinocilio, o sea, hacia el lado contrario, se produce una inhibición, una hiperpolarización de la célula receptora que se va a traducir en una reducción de las descargas espontáneas. Pero la característica es en un primario aferente normal, neurona aferente normal, la presencia de descargas espontáneas, que según el patrón de descarga y las características de las neuronas aferentes primarias, las podemos clasificar. Vestibulares primarias se pueden clasificar. Nosotros hemos dicho que los canales semicirculares tienen una acción sinérgica entre sí. Tenemos que saber también que hay una conexión entre la función del canal semicircular y la función de la musculatura extraocular. Por ejemplo, los canales semicirculares horizontales van a actuar sinérgicamente con la activación o la inactivación de los rectos mediales y los rectos laterales. Ante la excitación de un canal horizontal, se produce la excitación del recto medial ipsilateral y del recto lateral contralateral, y una inhibición del recto medial contralateral y del recto lateral ipsilateral. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que se activen los músculos extraoculares necesarios para mantener la mirada o el foco de la mirada en la retina, que no haya diplopia, o sea, visión doble, y que se mantenga el equilibrio y la postura, a pesar de los movimientos de aceleración angular de la cabeza. Cuando se activa un canal semicircular posterior, se produce la excitación de las motoneuronas correspondientes al oblicuo superior ipsilateral y al recto inferior contralateral, y se inhiben el oblicuo inferior ipsilateral y el recto superior contralateral. Cuando se activa un canal semicircular anterior, se produce la excitación de motoneuronas correspondientes al recto superior ipsilateral y oblicuo inferior contralateral, y se inhibe recto inferior ipsilateral y oblicuo superior contralateral. O sea, como nosotros vemos, hay una acción coordinada entre el sistema vestibular y el sistema extraocular u oculomotor, gracias a una vía que interconectan estos sistemas que se denomina fascículo longitudinal medial. Vamos a ver los movimientos de la cabeza y qué es lo que ocurre en los aferentes, en las neuronas aferentes. Nosotros sabemos que un movimiento tiene un comienzo y una terminación.
Si hay un movimiento de rotación desde derecha hacia la izquierda, se produce en un primer momento la activación del aferente del conducto horizontal derecho y una inhibición del aferente del conducto horizontal izquierdo. Esto tiene que ver con la acción coordinada entre los canales semicirculares laterales. Al final del movimiento se produce una inactivación del conducto horizontal derecho y una activación del conducto horizontal izquierdo, o sea, de los aferentes provenientes de los conductos horizontales correspondientes. Fíjense, cuando hay una rotación de derecha a izquierda, en los aferentes hay al principio del movimiento un aumento de la frecuencia de descargas del aferente primario del lado derecho y una reducción de la frecuencia de descarga de los aferentes primarios del lado izquierdo. Cuando termina el movimiento hay una reducción de las descargas espontáneas en los aferentes del lado derecho y un aumento de las descargas espontáneas de los aferentes del lado izquierdo. O sea, no es lo mismo que sucede al empezar que al finalizar el movimiento. ¿Qué sucede con los aferentes primarios? ¿Dónde lleva la información los aferentes primarios? Los aferentes primarios, tanto de los canales semicirculares como los del utrículo y el sáculo, van a entrar al tronco del encéfalo y los axones van a entrar a los núcleos vestibulares. Algunas fibras van a hacer sinapsis con las neuronas vestibulares secundarias que se encuentran a nivel de los núcleos vestibulares. Otras fibras no van a hacer sinapsis, penetran a los núcleos vestibulares, no hacen sinapsis y siguen al cerebelo. En los núcleos vestibulares, donde se encuentran las neuronas vestibulares secundarias, hay aferentes y eferentes, aferencias y eferencias. Las conexiones aferentes provienen del sistema visual, del sistema vestibular y del sistema propioceptivo espinal. Las eferencias se dirigen hacia el tálamo hipotálamo, hacia el cerebelo, a las motoneuronas extraoculares. Recordemos que a través del fascículo longitudinal medial hay neuronas intracomisurales que envían información al núcleo vestibular contralateral, que después cuando veamos la acción coordinada de un sistema vestibular con el otro, vamos a entender a las neuronas intracomisurales. Van a haber eferencias a los integradores neuronales, prepósito hipogloso, y eferencias a la médula espinal mediante las vías vestíbulo-espinales, laterales y mediales. La vía vestíbulo-espinal lateral es importante para mantener la postura. ¿Por qué me quedo parado y no me caigo? Porque esa vía vestíbulo-espinal lateral es facilitadora de las neuronas correspondientes, o sea, las motoneuronas de los músculos antigravitatorios. Los músculos antigravitatorios corresponden a los músculos extensores proximales de los miembros inferiores. Facilitan a los músculos antigravitatorios por intermedio de sus motoneuronas correspondientes. Eso significa que permiten que me quede parado y no me caiga. Nosotros hemos hablado de presencias de proyecciones intracomisurales y después tenemos aferencias y eferencias cerebelosas del lóbulo flóculo nodular. De hecho,
tanto el cerebelo en su porción flóculo-nodular con los núcleos vestibulares forman una unidad cerebelo-vestibular que lo van a ver la clase que viene cuando se hablen de cerebelo, la clase de motor 2. Así como dijimos que las neuronas vestibulares primarias no son todas iguales, que existen algunas de descargas tónicas y otras de descargas fásicas, unas tienen menor velocidad de conducción, otras tienen mayor velocidad de conducción, las neuronas vestibulares secundarias también se pueden clasificar porque existen diferentes poblaciones neuronales. Hay tres tipos de clasificaciones. Una clasificación diferencia a las neuronas vestibulares secundarias en tipo 1 y tipo 2. Las tipo 1 pueden ser de dos tipos, subtipos, mejor dicho, GAD positiva y GAD negativa. ¿Qué es GAD? GAD depende de la expresión de la enzima glutámico ácido decarboxilasa que transforma el glutamato en GABA. GABA es el neurotransmisor inhibitorio por excelencia del sistema nervioso central. O sea, las tipo 1 GAD positivas son neuronas inhibitorias, ya que expresan esta enzima y el producto de neurotransmisión es el GABA. Las GAD negativas no expresan esta enzima, por lo tanto el glutamato no se transforma en GABA, se libera glutamato y son neuronas de tipo excitatorias. Después vamos a ver qué cosa excitan y qué cosa inhiben. Las tipo 2 son neuronas siempre GAD positivas, o sea, inhibitorias que liberan GABA. Por otro lado, se puede clasificar a las neuronas vestibulares secundarias en si son de descargas tónicas o descargas fásicas. Tónicas significa descargas regulares y cinéticas, descargas fásicas, que son descargas irregulares. Y el tercer tipo de clasificación corresponde a si estas neuronas son de tipo A o de tipo B. Enseguida veremos las características de estas tipo A o tipo B. Como vemos en este cuadrito, vamos a dividir tipo A o tipo B según el tipo de potencial de acción, o sea, el ancho del potencial de acción, la regularidad de la descarga, la respuesta dinámica y los aferentes. Tipo A tiene un potencial de acción más ancho, con una regularidad de descarga más regular, una respuesta dinámica tónica y aferentes finos de neuronas vestibulares primarias. Las tipo B, el potencial de acción es más angosto, con una regularidad irregular, respuestas más fásicas, aunque también pueden ser tónicas, y pueden recibir aferentes tanto de neuronas vestibulares finas, neuronas vestibulares primarias finas o gruesas, ¿sí? Y aferentes también del flóculo. ¿Todo esto por qué? Porque como en realidad el sistema vestibular sensa para equilibrio, para postura, en una dimensión multidimensional, ni unidimensional, ni bidimensional, ni tridimensional, sino multidimensional, generando un modelo que se denomina modelo de tira y afloje. Ahora, volvamos a lo que veníamos hablando de la interacción vestíbulo-oculomotor. Fijémonos, este es un esquema que considera sistema vestibular derecho, sistema vestibular izquierdo, neuronas vestibulares primarias y neuronas vestibulares secundarias. En cada uno de los lados, a partir de las células receptoras, envían información a la neurona aferente primaria, que es la primera neurona con el cuerpo celular en el ganglio vestibular, que a la vez envía información a las neuronas vestibulares secundarias. Las neuronas vestibulares secundarias tipo 1, que dijimos que pueden ser GAD positivas o GAD negativas. Y dijimos que son GAD positivas o GAD negativas según inhiban o estimulen a algo. Las tipo 1 GAD positivas, ¿a quién va a excitar? Va a excitar a las motoneuronas
correspondientes a la musculatura extraocular que yo requiera. ¿Cuáles son las motoneuronas? Las que corresponden al recto medial homolateral y al recto lateral contralateral. Y las GAD positivas son inhibitorias, pero inhibitorias ¿de quién? De las motoneuronas correspondientes a el recto medial contralateral y al recto lateral homolateral. Eso ocurre en los dos lados. Las tipo 1, GAD negativas, o sea, las excitatorias, a la vez envían una proyección intracomisural, o sea, cruza la línea media y va a excitar a las tipo 2, que son GAD positivas inhibitorias contralaterales. Al excitar a esas inhibitorias, esas tipo 2 van a ejercer su función inhibitoria sobre las tipo 1, GAD negativo contralateral. Por otro lado, las tipo 1, GAD positivas, homolateral, van a enviar también proyecciones intracomisurales, o sea, cruzando la línea media, que van a inhibir a las neuronas tipo 1, GAD positivas, contralaterales. Así, es un modelo de refuerzo, o sea, está la acción homolateral y el refuerzo contralateral. Ese refuerzo es sumamente importante en caso de lesión de uno de los sistemas vestibulares. A modo de ejemplo, si se activa el canal semicircular del lado derecho, va a enviar información excitatoria por medio de los aferentes primarios que van a enviar información excitatoria tanto a las tipo 1 GAD negativo como a las tipo 1 GAD positivos homolaterales, o sea, del lado derecho. Las tipo 1 GAD negativas van a excitar al recto, o las motoneuronas extraoculares que corresponden al recto medial del lado derecho y al recto lateral del lado izquierdo. Y la excitación de las tipo 1 GAD positivas ejercen un efecto inhibitorio de las motoneuronas de los músculos extraoculares que no necesitamos. O sea, recto medial del lado izquierdo y recto lateral del lado derecho. A la vez, del otro lado también ocurre lo mismo con los músculos que no necesitamos. Por eso, si se encuentran por las neuronas contralaterales inhibidas las motoneuronas de los músculos que necesitamos, se produce el sistema de refuerzo. Esto ocurre en situaciones normales y el sistema de refuerzo contralateral nos sirve para compensar en caso de lesiones. Fíjense qué ocurre en el caso de una labirintectomía aguda. Acá arriba ven chiquitito de vuelta este esquema. Las tipo 1 ipsilaterales dejan de descargar espontáneamente. ¿Por qué? Porque no reciben el input de los aferentes primarios. ¿Por qué? Porque está lesionado. Las tipo 1 contralaterales pierden la función inhibitoria contralateral, porque no tienen a quién inhibir. O sea, fíjese, todo lo que va a la derecha también viene de izquierda a derecha. Las tipo 2 contralaterales pierden su input de tipo 1 ipsilateral. ¿Por qué? Porque tipo 1 ipsilateral se quedó calladita. ¿Por qué? Por falta de input a partir de los aferentes primarios y directamente del órgano receptor. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre una serie de signos y síntomas. Por un lado tenemos el vértigo. El vértigo es una ilusión de movimiento giratorio. En este caso, la ilusión de movimiento giratorio, vamos a tener una ilusión de que estamos girando hacia el lado lesionado. ¿Por qué digo ilusión? Porque uno se da cuenta de que siente que le gira todo, pero sabe que en realidad no está girando nada.
Si creyera una persona, por eso es ilusión, se cree que es algo que no está sucediendo. Nistagmus. Nistagmus es por pérdida de ese movimiento coordinado, esa acción coordinada entre el sistema vestibular y el sistema oculomotor. Al perder esa coordinación, se produce este movimiento involuntario para intentar mantener el foco en la retina. Nistagmus tiene una fase lenta y una fase rápida. La fase lenta va a estar del lado lesionado. Como hemos dicho también que hay una proyección vestíbulo-espinal lateral que va a facilitar a la musculatura antigravitatoria, o sea, los extensores de los músculos proximales de los miembros inferiores, del lado lesionado va a haber una reducción del tono facilitador extensor. Entonces, en definitiva, hay un tono asimétrico con sensación de caída o caída efectiva hacia el lado de la lesión. Cuando vean semiología, eso se llama presencia de signo de Romberg. Signo de Romberg hacia el lado lesionado. ¿Esto queda así durante toda la vida? No, no queda así durante toda la vida. Y aquí viene lo que les decía de la importancia del sistema de refuerzo a través de las fibras intracomisurales. A los días posterior a la lesión, ¿cuántos días? Bueno, pueden ser pocos días, pueden ser muchos días, dependiendo del tipo de la lesión y dependiendo de la respuesta individual. Empieza a recuperarse. En primer momento, acuérdense que las neuronas tipo 1 ipsilaterales dejaban de descargar espontáneamente, porque no tenían el input de los aferentes vestibulares primarios. Pero sí reciben el input de las tipo 1 contralaterales, así que recuperan la actividad espontánea, cambian sus propiedades de membrana y se transforman en vez de tipo A en tipo B y se reducen las tipo B en las contralaterales. Están inhibidas con la excitación de tipo 1 contralateral, desinhibidas cuando las tipo 1 contralateral se inhiben y las homolaterales cambian las propiedades de membrana. Y así mejoran el cuadro clínico a expensas del lado sano. Esta es la base del tratamiento del síndrome vertiginoso. Créanme que muchas veces, inclusive médicos clínicos, médicos neurólogos, médicos otorrinolaringólogos, que interpretan como causa del vértigo el dolor de la columna cervical, cuando en realidad el dolor de la columna cervical no es la causa, sino la consecuencia. Hemos dicho que en un síndrome vertiginoso, porque uno de los lados esté lesionado por la causa que sea, hay un tono asimétrico. Si uno tiene sensación de caída o caída efectiva, instintivamente va a contracturar los músculos de la musculatura axial y de la musculatura cervical y va a tener cervicalgia, contractura cervical y dolor. Pero eso sería la consecuencia más que la causa. Y por otro lado, esta es la base del tratamiento del síndrome vertiginoso cuando se extiende en el tiempo, mediante los ejercicios de rehabilitación vestibular. Esta rehabilitación vestibular apela a la plasticidad neuronal. ¿Qué es la plasticidad? En una forma bien simple es intentar que el lado no lesionado o las estructuras que no están lesionadas tomen el comando de las vías lesionadas. Ese es el tratamiento del síndrome vertiginoso, la rehabilitación vestibular que apela a la función contralateral y a la función de las fibras intracomisurales. Entonces,
en ese caso mejoraría el cuadro clínico. En condiciones fisiológicas, si uno... Entonces, la conclusión de todo esto es que hay una interacción entre el sistema vestibular y el sistema oculomotor a través de la conexión entre el tercero y el sexto par por medio de la vía que se denomina fascículo longitudinal medial. De hecho, el sistema vestibular se conecta con el sexto par contralateral y homolateral y a partir de ahí se produce la conexión con el tercer par. Para la desviación de la mirada horizontal hacia la izquierda, hay una vía que me permite que ese movimiento se lleve a cabo. La señal proviene del campo visual frontal del lado derecho, que envía la información a la formación reticular pontina paramediana del lado izquierdo, que posteriormente envía la información al sexto par del lado izquierdo, que por medio del fascículo longitudinal medial envía la información al tercer par del lado derecho. Por último, lo que vamos a decir es que vamos a recordar que el sistema vestíbulo-espinal es importante para el mantenimiento, o sea, el control supraespinal del tono muscular que van a ver en la otra parte de la clase de vestibulares. Los sistemas retículo-espinal, desde la formación reticular pontina y vestíbulo espinal, van a ser facilitadores de la musculatura antigravitatoria. Antigravitatoria corresponde a los músculos proximales de los miembros inferiores que impiden que uno se caiga, que permiten la postura erecta. Si este sistema no funcionara, todos estaríamos tirados en el piso. Pero gracias a este sistema podemos quedarnos parados y no nos caemos. En cambio, las inhibitorias de este sistema antigravitatorio tenemos el sistema caudoespinal, cerebelo-reticular, retículo espinal, pero a partir de la formación reticular vulvar, córtico-bulbo-reticular, que en realidad son más facilitadoras de la musculatura flexora. Recordemos, retículo espinal y o sea, pontino y vestíbulo espinal lateral son facilitadores de los músculos antigravitatorios, las restantes son facilitadores de la musculatura flexora. Y para terminar, hablamos de los distintos tractos. Tenemos, como manera de repaso, el tracto vestíbulo cerebeloso, el tracto vestíbulo espinal y el tracto vestíbulo talámico, que nos da la sensación de posición en el espacio. El fascículo longitudinal medial es el sistema que conecta los diferentes núcleos del tronco del encéfalo, fundamentalmente los oculomotores entre sí. Muchas gracias por la atención.